Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Las invito a cerrar los ojos por un momento. Imaginen que están en un estadio. Su equipo favorito está a punto de salir al campo. De pronto aparecen y allí están. No solo son los jugadores o jugadoras, sino también sus camisetas o jerseys brillando bajo las luces, como estandartes que anuncian algo más que un partido. Cada una de esas playeras tiene una historia y un alma, porque en el fútbol las camisetas no son solo ropa, son emblemas de identidad y pasión. Pero yo que no soy nada deportista, me pregunto, ¿por qué son tan coleccionables? Desde Drake usando la camiseta del Barcelona en sus videos, hasta Pharrell diseñando ediciones limitadas para Adidas, es muy notorio que las playeras han trascendido el césped. Representan ya un estilo no solo deportivo, sino en muchos casos ya son pura exclusividad coleccionista. Y para entender esto, nos ponemos la camiseta literalmente para explorar este fenómeno. Hablaremos con un coleccionista experto, desentrañaremos los secretos detrás del valor de estas prendas y viajaremos por algunos momentos de la historia del fútbol y su impacto en la cultura popular global. Así que prepárense para que aprendamos juntos acerca de este tipo de coleccionismo, porque las camisetas de fútbol son verdaderos tesoros coleccionistas. Hoy tenemos a un nuevo invitado, un experto en el tema, Juan José Sánchez, coleccionista deportivo. Hola Juan, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Lilia, gusto en saludarte. Para mí un verdadero privilegio poder compartir un podcast contigo y por supuesto de Legión Coleccionista, que es un podcast muy original y pues sobre todo muy interesante para todos aquellos que amamos el coleccionismo. Muchas gracias por estar aquí y antes de hablar con nuestro invitado, quien nos va a iluminar en este tema, creo que es importante dar un poco de contexto para empezar. En el siglo XIX, los primeros equipos de fútbol no tenían uniformes estandarizados. Los jugadores usaban ropa común, diferenciándose únicamente por bufandas o brazaletes. Todo cambió cuando los clubes comenzaron a adoptar colores representativos. Ejemplo de esto está el club inglés más antiguo del mundo, fundado en 1857, el Sheffield FC, que usaba camisetas de lana gruesa con diseños simples y apenas unos colores distintivos. Ya en los 1900, equipos como el FC Barcelona eligieron su característico azulgrana, mientras que el Real Madrid optó por el color blanco. Estas primeras camisetas eran rudimentarias, pero establecieron la tradición de que los colores simbolizaran más que un equipo, representaban ya una identidad. Pero todo cambió a partir de los años 70, cuando la tecnología permitió fabricar telas ligeras y la publicidad irrumpió en el deporte. Para muchos, este cambio marcó el inicio del coleccionismo de camisetas al volverse más comerciales. Algunos hitos históricos que confirman esto son: en el año de 1970, en México, se transmitió la primera Copa del Mundo televisada a colores. Ahí apareció la famosa camiseta amarilla de Brasil, liderada por Pelé, que se convirtió en un emblema global de alegría y creatividad en el deporte. Este fue el inicio de la percepción de las playeras como algo más que simples uniformes. En esa misma década, se permitió la incorporación de logotipos de marcas en los jerseys, revolucionando el diseño y la comercialización. Adidas y Puma lideraron esta tendencia, dando lugar a modelos icónicos que comenzaron a despertar interés entre los aficionados. En el Mundial de 1986, la playera celeste y blanca de la mano de Dios de Maradona se volvió en uno de los artículos más buscados por los coleccionistas cuando Argentina se impuso en los cuartos de final 2-1 a Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca en la Ciudad de México. Es claro que en estos ejemplos las camisetas han contado historias tan poderosas como los goles que las hicieron famosas. Cada hilo de estas prendas está tejido con triunfos, derrotas y momentos que redefinieron el deporte, la historia y la cultura. Juan, ¿cómo se transforma un pedazo de tela en un objeto de deseo? ¿Y cuál fue la primer playera que adquiriste y qué significa para ti? Bueno, yo creo que el pedazo de tela, como bien lo comentas, me parece que tiene que ver mucho el transformarse en un objeto del deseo, pues sobre todo por el momento en el cual fue utilizado y también me parece por la pasión que puede tener una persona o un aficionado por tal o cual equipo. Creo que eso es lo que hace que este pedazo
pedazo sea significativo. Y pues también obviamente porque evoca recuerdos que se entremezclan con la pasión que siente una persona por estar ahí, por haber estado en algún episodio importante de su equipo, o porque es un momento fundamental para un jugador o para un deportista como tal. La primera playera que adquirí fue una playera de los Pumas que me regalaron los Reyes Magos en el año 99. La primera camiseta que yo tuve de fútbol y era mi adoración, porque nunca había tenido la posibilidad de tener una camiseta original de los Pumas, y pues fue la primera vez que gracias a este obsequio de 6 de enero pude tener en mi inicio de colección. Pues fue algo fantástico, ¿no? Recuerdo que aquella vez los Reyes Magos me la dejaron muy cerca de un sillón que tenía ahí cerca de mi cama, y fue una locura indescriptible, ¿no? Me acuerdo que lloraba y besaba la camiseta y estaba muy contento y no me la quería quitar para nada, esa camiseta que al día de hoy sigo recordando con mucho cariño, ¿no? Y pues creo que también esa cuestión del coleccionismo tiene que ver con estas etapas infantiles de pues aquellas cosas que no pudimos tener y que después ya tenemos la capacidad económica para comprar, se convierten también en nuestro objeto de deseo, ya sea o no sea algo difícil de conseguir, es como saldar ciertas deudas que tuvimos en nuestra infancia. ¿Y ahí fue el momento en el que decidiste empezar a coleccionar esto? Un poquito después, como unos 3 años después, tuve la fortuna que mis abuelos maternos fueron a Europa y les pedí una camiseta, porque en aquella época todavía era muy incipiente el internet, yo era chico todavía como para las cuestiones de compra y venta por internet, y pues les pedía unas camisetas, ¿no? Sobre todo las camisetas más raras que pudiera yo observar en la televisión, en algunas revistas que llegaban a México de fútbol europeo, y dependiendo del lugar a donde iban, pues les pedí una camiseta. Y en aquel año del 2001 les pedí una camiseta del Rayo Vallecano, que es un equipo de Madrid muy poco seguido, poco conocido, y que obviamente sus camisetas nunca iban a llegar a México, y les pedí esta camiseta, y era una camiseta muy curiosa porque era blanca con una franja que cruzaba de esquina a esquina de color rojo, pero lo peculiar de esta camiseta es que tenía el patrocinio de una empresa de miel, una empresa apícola en el centro, y era una abeja en medio de un hexágono de color amarillo. Y bueno, fue la locura, porque además como buen coleccionista siempre buscas aquello que es único, aquello que no tiene nadie. En cuestión de camisetas de fútbol, coleccionar estas camisetas raras de equipos se convirtió en algo muy interesante, precisamente para tener algo que nadie más podía tener. Pues hay como una cuestión psicológica de sentirse único y diferente a los demás a partir de estos pedazos de tela o a partir de alguna cuestión, ¿no? Porque pues también creo que el coleccionismo tiene también algo de egolatría y de presunción. Y por lo que estuve investigando, la era dorada de las playeras tuvo un auge en los 90s, cuando el fútbol se globalizó y las marcas comenzaron a experimentar con diseños más atrevidos, como lo que nos cuentas de la abejita. Una muestra de esto es también la camiseta con el patrón geométrico negro, rojo y amarillo de Alemania del año de 1990, usada cuando ganaron la Copa del Mundo. En 1992, el Manchester United y su camiseta con el diseño de copos de nieve de Umbro también se volvió un clásico entre coleccionistas. Además, el fútbol comenzó a mezclarse con la música y el cine. Oasis, la banda británica, lucía camisetas del Manchester City en sus conciertos, y hasta la fecha, los Gallagher son muy fans de este deporte y de ese equipo. En el cine, películas como Gol y una que recuerdo mucho, la de Quiero ser como Beckham, reforzaron la idea de que la camiseta era un símbolo de fanatismo y pertenencia, contando historias entretenidas para los adolescentes de esa época. Y elegí esos ejemplos porque creo que aunque no te guste el deporte, esta fiebre por los jerseys o la moda que se deriva del fútbol de una u otra manera nos llega. Y si ya se dieron cuenta, estamos viajando muy en resumen en momentos que ejemplifican de una manera sencilla cómo se ha ido dando el deseo de adquirir playeras de ciertos equipos o eventos. Si pudieras viajar en el tiempo para asistir a un partido histórico y conseguir la camiseta de uno de los jugadores, ¿qué partido sería y por qué? Es una gran pregunta. Yo creo que acudiría sin duda alguna al primer partido del equipo al que le voy en México, que son los Pumas, en primera división, y no importa el jugador, pediría cualquier camiseta de los 10 jugadores de campo que estuvieron ese día y me quedaría con ella, ¿no? Sería la pieza más fantástica que pudiera yo imaginar del equipo al que le voy. Y más allá de pensar en otras piezas obviamente mucho más costosas, mucho más de culto para los aficionados del fútbol, me imagino, no sé, la icónica camiseta de la que hablabas de Maradona, del juego contra Inglaterra de México 86, que pues es tasada en varios
varios billones de dólares, que además tiene una historia súper peculiar y que hay aficionados argentinos obsesionados con dar con la camiseta original, porque si me permites hacer un poquito de relación con esta camiseta icónica, Argentina llegó a México con su camiseta local, que era la de bastones celeste y blanco, y la camiseta de visitante era una camiseta de color azul, pero que cuando los primeros juegos que tuvieron en México y que se utilizó esa camiseta, era una camiseta muy pesada y que no tenía la tecnología de tener cierta ventilación para los jugadores. Entonces el cuerpo técnico de Argentina tuvo que buscar en algunas tiendas deportivas de México algunas camisetas que pudieran ser un poco más ligeras o tener un poco más de ventilación, porque se jugaba a las 12 del día y hacía muchísimo calor. Entonces consiguieron unas camisetas de la misma marca que patrocinaba a Argentina en una tienda de deportes ahí en Calzada de Tlalpan, y lo que hicieron fue pusieron a algunas de las personas que trabajaban en el Club América, que era donde se hospedaba la selección argentina, las pusieron a bordar el escudo de Argentina durante todo el día y toda la noche para que estuvieran listas las camisetas. Les pusieron un número de fútbol americano a las camisetas en la parte posterior, con calor, sin nada más allá. Consiguieron los números de este tipo, los plancharon y los lanzaron hacia el juego. Tiene la peculiaridad de esta camiseta que pues es la de dos de los momentos más icónicos en la historia de los mundiales. La mano de Maradona con la que mete gol a Inglaterra, y en ese mismo juego un gol espectacular donde se lleva a 8 jugadores ingleses, y bueno, esto hizo que la pieza fuera algo espectacular, icónico y algo que todo mundo quisiera tener en su colección. Pero yo sin duda alguna, regresando a tu pregunta, me quedo con la que te dije, la del ascenso o la del primer partido en primera división del equipo al que le voy. Ya en los años 2000, las camisetas de fútbol comenzaron a ser vistas como ropa casual, parte de un estilo urbano. Las colaboraciones entre clubs y marcas de lujo como el PSG por Jordan o Juventus por Palace hicieron que las camisetas se convirtieran en piezas de moda. Los futbolistas, convertidos en íconos globales, también jugaron un rol clave. David Beckham, con su carisma y estilo, popularizó las camisetas del Manchester United y Real Madrid en mercados fuera de Europa. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi transformaron playeras como las del Real Madrid, Barcelona, Juventus y el PSG en best sellers internacionales. Hoy en día, las playeras de fútbol se han convertido en piezas clave en la cultura pop coleccionista. Basta con ver estrellas como Bad Bunny o Billie Eilish que las lucen fuera de los estadios, elevando en algunas ocasiones su valor sin ser ellos futbolistas. Como experto coleccionista en esto, ¿qué criterios consideras al elegir una playera para tu colección? ¿Siempre hay que darle el plus del autógrafo para que sea algo muy coleccionable? ¿Y crees que los diseños modernos tienen el mismo valor sentimental que los clásicos? Estas preguntas son un tanto complicadas de responder. La primera pregunta que me haces, yo creo que una camiseta vale, sí, por la historia que tiene, pero creo que son en cierta manera un poco distintos los criterios para las camisetas de fútbol con respecto a las camisetas de otros deportes o la memorabilia de otros deportes. En el caso del fútbol, yo lo que priorizo es que sea una camiseta antigua, que sea una camiseta que tenga las características o el sello de las camisetas de la época de los años 80, de los años 70. Sería también muy interesante poder tener algunas de esas piezas. Creo que eso es lo que yo doy como prioridad. En este caso, y es algo muy curioso y que puede ser debatible con otros coleccionistas, yo creo que la cuestión de los autógrafos no es tan importante, a menos que se trate de un jugador top, un jugador elite, Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo, y que esté firmada por ellos. Yo creo que la camiseta firmada inclusive hasta pierde valor en cuestión monetaria si lo comparas con una camiseta de juego que no esté firmada por ningún miembro de algún equipo. Y además, para poder asegurar que una camiseta es firmada, es legal, pues tiene que haber muchísimas pruebas. El momento en el cual está firmando el jugador, con fotografías, obviamente con letra de autenticidad, ¿no? En algunos casos, ¿no? Donde una empresa internacional de memorabilia te asegura que esa camiseta es legalmente firmada por tal o cual jugador. Y pues estas camisetas podríamos decir que están hechas para el coleccionista que le gusta marcarlas, que les gusta como lucirlas en algún restaurante o en algún bar o en algún lugar de su casa. Pero creo que las camisetas o el coleccionismo de camisetas de fútbol es más bien de personas que las usan, que las llevan a no solamente a los estadios, sino que, como bien comentabas, a partir de la década del 2000 se volvió una moda casual, ¿no? Entonces, pues ya ves en la calle a gente que trae la camiseta juega
juegue o no juegue su equipo, o inclusive que puede comprar las camisetas por el propio diseño. Y aquí llego a tu última pregunta. Estoy completamente convencido que las camisetas antiguas tienen mucho más valor sentimental, es claro, ¿no? Para los aficionados a los equipos, pues creo que el recordar alguna gran temporada o algún episodio importante, pues creo que es fundamental. Pero creo que hoy también se ha llegado a un coleccionismo que es para aquellas personas, sobre todo las nuevas generaciones, que les gusta más coleccionar, por ejemplo, algo que esté muy en sintonía con aspectos de su vida diaria. Hablabas hace rato, por ejemplo, de las camisetas que tienen alguna colaboración con algún artista. Por ejemplo, la camiseta del Barcelona el año pasado, el Barcelona tiene un contrato con Spotify y cada cierto tiempo sacaban una camiseta con una publicidad de acuerdo al que había quedado como en el top 1, ¿no? De las canciones más escuchadas, y entonces sacaban una colaboración con ese artista. Por ejemplo, la del Barcelona, la camiseta con el logotipo de Motomami, de esta cantante muy importante, Rosalía, llegó a ser muy apreciada entre los coleccionistas, ¿no? Inclusive para quien pudo conseguirla, porque además se venden de manera limitada en las tiendas oficiales de los equipos y demás, pues llegó inclusive a costar más de 10,000 euros o estar en un precio muy elevado en eBay, y que hubo gente que sí la compró porque sabía de ser muy limitadas por esta colaboración que podían tener con estos artistas, ¿no? Pero creo que es una mercadotecnia que se enfatiza más en estas nuevas generaciones, que les gusta tener algo que tenga que ver con su artista favorito, con alguna colaboración de algún diseñador de modas muy famoso en la actualidad, y tienen la característica de ser piezas sumamente limitadas y por eso son coleccionables. Pero para quien se dedica más a la colección a gran escala, creo que sin lugar a dudas la camiseta antigua es mucho más valiosa al respecto. ¿Y más o menos cuántos jerseys tienes en tu colección? Pues mira, solamente del equipo al que le voy, de los Pumas, tengo más de 150, nada más de los Pumas, y yo creo que en total de todas las camisetas de todos los equipos debo tener cerca de 400 camisetas más o menos de todos los equipos. ¿Y las tienes enmarcadas o cómo las proteges? Soy un pésimo coleccionista en ese sentido. Las tengo todas dobladas, a veces mal dobladas, dependiendo si me puse alguna muy pronto y traía prisa y la saqué, se quedaron las otras mal dobladas. Soy muy mal coleccionista, no soy muy bueno en esto, aunque sí tiendo a cuidar sobre todo cuestiones de estampados, porque hay veces que los estampados son de tan baja calidad, algunos, que se pegan unas camisetas con otras, y entonces es como si cada vez que separas una camiseta de otra porque se le pegó el estampado, es como si tuvieras un cuchillo que te está abriendo las entrañas, porque sientes que se te va a ir el estampado ahí con la otra camiseta y que va a quedar muy fea. Pero sí, definitivamente soy pésimo en esa parte del coleccionismo. Otras personas, por ejemplo, tienen hasta algunos closets con temperatura, ¿no? Y los más como caros. Y aquellos coleccionistas que sí son buenos para conservar esto, tienen cada una de sus piezas con un gancho de plástico duro, y cada una de ellas la tienen ya sea con un portatraje o con un plástico que los cubra del polvo, ¿no? Que los cubra de las inclemencias del tiempo, ¿no? Y todas las tienen colgadas en sus closets, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de conservarlas. Con lo anterior, hemos llegado al top coleccionable del episodio, con algunas de las playeras o jerseys mejor valuados del fútbol. Están acomodadas del menor al mayor precio, y nuestra fuente principal es el portal givemesport.com, y me gustaría mucho que nos dieras tu opinión de cada una, por favor. Claro, por supuesto. En el número 5 tenemos la última camiseta de Cristiano Ronaldo con el Manchester United, que se subastó en noviembre de 2022 y se vendió por 39,000 libras esterlinas a un postor chino anónimo. La superestrella portuguesa vistió la camiseta de visitante durante la derrota 3-1 ante el Aston Villa. Sí, esta camiseta es curiosa porque ya estamos hablando de una camiseta hecha especialmente para ser subastada. Todas las colecciones viejas, las colecciones que tienen un poco más de años, pues son camisetas que se usaron y que se tenían en algún lugar y que alguien las pudo obtener, ya sea porque el jugador la intercambió con algún otro jugador o porque alguien la guardó, pero esta camiseta sí fue diseñada especialmente para ser subastada, e inclusive ya se tiene, por ejemplo, en el caso de algunos jugadores, la idea de estar cambiando constantemente de camisetas durante el juego, por ejemplo, cada medio tiempo tener una camiseta diferente para que puedan ser subastadas, o alguna subastada o alguna que se quede en la colección personal del jugador, porque también es algo importante mencionar, muchos jugadores
jugadores son coleccionistas de camisetas. Entonces, pues ellos mismos saben inclusive hasta el valor mismo que tienen sus camisetas para el futuro y entonces guardan alguna copia. Y por eso es que esta pues tiene como cierta historia particular, porque fue ya una camiseta pensada en ser subastada. Pero, ¿tú qué coleccionas? ¿Tú te pones esos jerseys? ¿Este te lo pondrías, por ejemplo? Honestamente, no soy una persona que esté muy cercana a estas camisetas como de jugador coleccionable, pero por ejemplo, sí he participado en algunas subastas para conseguir camisetas de jugadores de mi equipo, ¿no? Que se subastan en un portal a todo el mundo y la que pude ganar sí me la he puesto, ¿no? Sí, mi idea sí es como usarlas. En el número 4 tenemos la camiseta de la final de la Copa del Mundo de Sir Geoff Hurst, que se vendió por la gigantesca cifra de 91,750 libras en septiembre del año 2000, lo que la convirtió en la camiseta de fútbol más cara de la historia en ese momento, hasta que el número de una playera de Pelé la eclipsó un par de años después. Se pensaba que el coleccionista británico que ganó la subasta estaba de vacaciones en Australia para los Juegos Olímpicos cuando hizo la oferta por teléfono y fue descrito como encantado por su compra. Esta camiseta, bueno, pues tiene dos características importantes. La primera, que fue de un jugador que fue el primero en anotar 3 goles en una final de Copa del Mundo, algo que hasta la fecha solamente se pudo repetir en el último mundial. Y también otra característica es que pues es la única vez que Inglaterra ha sido campeón del mundo. Entonces pues es una camiseta doblemente valiosa para los coleccionistas y pues no me extrañan que un inglés haya sido el que la haya comprado, porque para ellos es una pieza muy importante. Inclusive hasta este coleccionista o quien la posee ahora, si es otro coleccionista porque no conozco bien la historia, muchas veces la presta al Museo Nacional o algún tipo de exposición que haya acerca de fútbol para que pueda ser puesta en estas exposiciones. En el siguiente punto tenemos la playera de Pelé para la Copa Mundial de 1970, que se vendió por $135,000 en 2002 y fue la camiseta de fútbol más cara de la historia en ese momento. El precio final de la subasta fue 3 veces el monto que esperaban y la persona que compró la camiseta sigue siendo un misterio, ya que el comprador se declaró anónimo. Y a estas camisetas, por ejemplo la de Pelé del 70, hay muchas leyendas alrededor de esa camiseta, porque las fotos que se tienen de Pelé después del juego siempre es con el torso desnudo, nunca aparece la camiseta. Entonces no se sabe si la cambió, si se la dio a alguien más, si se la llevó algún fanático de los que lo cargaron en hombros. Entonces, por eso es que estas piezas no son tan caras, porque no se tiene certeza plena y absoluta de que esa camiseta haya caído en manos de alguna persona en específico. Si se tuviera esa certeza, estoy seguro que valdría millones de dólares, pero pues al no tener esa precisión no se sabe bien. Inclusive se dice que usó 2 camisetas ese día. Es un gran misterio el que envuelve a esta camiseta de Pelé. En el número 2 tenemos una camiseta de Lionel Messi de la final del Mundial de 2022. Aunque es relativamente reciente, esta playera ya es histórica tras el triunfo de Argentina en Qatar, consolidando a Messi como uno de los mejores de todos los tiempos. Su valor sigue aumentando por su relevancia emocional y deportiva. El costo, que aparece constantemente en varios rankings, es de $7 millones, pero es importante señalar que los millones gastados en las camisetas de Lionel Messi no fueron solo para una, sino para un conjunto de 6 de su histórica campaña en la Copa Mundial en Qatar. Sin embargo, según Sotheby's, fue el precio más alto para un artículo deportivo en 2023. Pues aquí se conjuntan muchas cosas. Primero, pues es la figura más importante del fútbol actualmente, ¿no? Lionel Messi. Y obviamente es el momento más importante de su carrera, ser campeón del mundo después de muchísimos años de buscar ese logro. Igual, ¿no? En este caso ya tenemos la posibilidad de conocer si se usó esa camiseta o no dentro de la final, usada en algún momento específico, ¿no? Si fue usada, por ejemplo, en el caso de estas camisetas, pudo haber sido utilizada en primer tiempo, en segundo tiempo, inclusive algunos jugadores que pueden cambiarse la camiseta también para los tiempos extra, penales. Entonces, eso hace que existan varias posibilidades o que existan varias piezas que pudieron haber sido utilizadas en esa fecha, no específicamente. Y pues obviamente cuando la historia va haciéndose un poco más grande, pues las otras camisetas que utilizó y que probablemente haya el mismo jugador las haya desechado, las haya tirado, no les haya tomado tanta importancia, son las que adquieren cierta relevancia económica porque las pudo haber tomado alguien más, las pudo haber intercambiado con alguien y eso hace que obviamente pueda tener otro valor. Aunque, siendo muy honesto, conociendo a Lionel Messi, que es un coleccionista empedernido de camisetas, dudo muchísimo que él haya vendido o haya dejado
dejado de lado alguna de sus camisetas en la Copa Mundial de Qatar. Y la de la final estoy 100% seguro que la tiene él y que no la va a comerciar, ¿no? Porque pues es el recuerdo más importante de su carrera. Y en el primer lugar, el portal GimmeSport.com la pone número 1, al igual que otros portales en línea. La nombré casi al principio del episodio junto a la de Pelé, y es la playera de Diego Maradona con la que jugó el histórico partido de cuartos de final contra Inglaterra en el Mundial de México 1986, que se vendió por la asombrosa suma de $9 millones, rompiendo récords de memorabilidad deportiva. El partido es especialmente recordado por el primer gol de Maradona, conocido como la mano de Dios. Su segundo gol en ese partido es ampliamente considerado uno de los mejores en la historia del fútbol. Sí, que ya habíamos platicado un poco la historia antes, ¿no? De la peculiaridad de esta camiseta, y esta la tenía un defensor inglés con el que la cambió, esta camiseta de ese juego. Y aquí sí solamente hay una camiseta, precisamente por la peculiaridad de la cual estábamos platicando, que prácticamente compraron 14 camisetas para ese día, les pusieron el escudo bordado de manera artesanal y las estamparon de la misma forma. Entonces, pues sí, de esas solamente se sabe que tiene esta camiseta en existencia, ¿no? Y muchos de los coleccionistas, cuando salió a la venta, quisieron que inclusive hasta el gobierno argentino la comprara, ¿no? Porque era casi como una cuestión nacional, de un héroe nacional el poseerla. Pero bueno, creo que se fue vendida de manera particular esa camiseta y fue puesta en venta precisamente por el jugador con el que la intercambió. Y para saber con quién la intercambió, se tuvo el intermedio de Diego Maradona, ¿no? Quien aseguró que sí fue con él el que la cambió en aquel partido. Y aquí tengo otro par de listas muy curiosas. Una es que dice las 10 camisetas más caras por patrocinio. Obviamente en los primeros lugares está el Real Madrid, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Manchester United. Esos son los primeros 5. Y acá dice las 10 camisetas más valiosas del mundo, pero por el tipo de jugador que tienen. Entonces, ¿cómo coleccionamos? ¿Cómo nos vamos? ¿Por patrocinios? ¿Por historia? ¿O por el tipo de jugador o de personalidades que tienen? Yo creo que si pensamos en una colección que tenga algún tipo de valía económica, creo que nos tenemos que ir por jugador y por acontecimiento. Es decir, si se usó en el Mundial, si se usó en alguna final, si se usó en algún partido importante. Creo que esas son las camisetas más relevantes para pensar en una inversión a futuro. Y la otra forma que creo que puede combinar dos cosas, tanto el gusto por coleccionar como también pensando en una colección que puedas tener algún tipo de valor en algún otro momento, hay que elegir un equipo al cual pues le vayas, un equipo que te guste mucho, inclusive también el diseño de su camiseta, y tratar de conseguir todas las camisetas que saquen año con año, porque además esto ya es una industria. Entonces, por ejemplo, hay los equipos europeos comunes y corrientes pueden sacar 4 camisetas, 5 camisetas por año, y hay otros equipos, por ejemplo, el Napoli de Italia, que recientemente fue campeón en una temporada, llegó a sacar 11 camisetas diferentes. Entonces, claro que se convierte en un negocio muy redituable, sobre todo para las marcas deportivas que visten a estos equipos, independientemente de los clubes, porque pues obviamente ya ahora se paga una cantidad muy importante por ser el patrocinador o ser la marca deportiva que viste al equipo. Barcelona, por ejemplo, es el más caro, vale, si no mal recuerdo, entre 120, 125 millones de dólares el contrato que tiene con Nike para ser quien los vista. Algo muy peculiar porque antes, en la década de los 60 o de los 70, pues eran los equipos los que pedían por catálogo las camisetas a los que las manufacturaban, ¿no? Por ejemplo, Umbro, que era una marca muy importante en Inglaterra en los años 60, 70, los equipos pedían las camisetas a Umbro y las pagaban, ¿no? Pagaban el lote de camisetas, pedían, no sé, 30, 40 camisetas para toda la temporada y pagaba el club, o inclusive a veces hasta el propio jugador tenía que pagarlas de su salario en aquel tiempo, y ahora no solamente les provende una cantidad industrial de camisetas a los equipos, sino pagan las marcas por ser la marca que patrocina a un equipo, ¿no? Entonces han cambiado muchísimo las cosas gracias a la escala global que tiene este negocio de vender camisetas deportivas. Oye, ¿y cuál ha sido tu experiencia más memorable adquiriendo una camiseta de estas? ¿Y qué consejos le darías a alguien que quiere empezar en el coleccionismo de playeras de fútbol?
Híjole, yo creo que la más memorable de todas fue cuando pude conseguir después de, ¿qué serán? Como unos 25 años, una camiseta que fue la primera camiseta que utilizaron los Pumas en la temporada 94. Esa temporada del 94 fue cuando yo le empecé a ir a los Pumas y es muy peculiar la historia porque en ese tiempo mi mamá se dedicaba a pintar ropa. Entonces ella me pintó la camiseta de los Pumas con una camiseta blanca, ella pintó la camiseta tal cual la usaban los jugadores. Entonces yo estaba muy feliz con mi camiseta de los Pumas pintada por mi mamá y después de 25 años pude conseguir la camiseta de esa época de un jugador y fue algo que representó mucho, ¿no? Porque pues es el primer torneo en el cual yo le fui al equipo, mi mamá me había pintado la camiseta y pues ahora tener esa camiseta fue algo, una historia de amor muy peculiar en ese sentido. Y hablando de consejos para alguien que quiera dedicarse al coleccionismo, yo creo que lo más importante es poder tener la suerte y la posibilidad de comprar camisetas antiguas, es decir, camisetas que sean previo a 1994. En 1994 es como el momento en el cual aparece el boom de camisetas, donde se empiezan a comercializar ya las camisetas y a venderse en tiendas deportivas de manera, pues si no bien masiva, pero sí ya de una manera un poco más como en mayor escala. Antes de esa época son muy pocas las camisetas y yo creo que una de dos, o te vas a dedicar a conseguir todas las camisetas de la época de venta libre de estas camisetas, o la otra es poder conseguir un par de camisetas anteriores a la época de la venta libre y que creo que le podrían dar un realce muy bonito a la colección, pero pues ahí es como preferir cantidad o calidad. Y ya escuchamos en el top coleccionable estas cifras millonarias que muchas veces se basan en momentos históricos, pero ¿qué sucede con el fútbol mexicano o de otros países en ese sentido? O con el fútbol femenil, ¿cuáles dirías que son los equipos más coleccionables en ese aspecto? ¿Y sí vale la pena coleccionarlos a nivel de estos grandes clubes europeos? Pues mira, quizás suene un poco como llevar agua a mi molino, ¿no? Pero en cuestión internacional, en México, bueno, vamos por partes. Primero, el club más coleccionable mexicano en el extranjero son las camisetas de los Pumas. ¿Por qué? Por el logotipo, porque es una camiseta bien peculiar por el logotipo tan grande que tiene en el pecho. Eso lo hace algo muy interesante para los coleccionistas, ¿no? Lo hace como una curiosidad muy redituable, ¿no? En términos de coleccionismo internacional. Entonces creo que por ahí es algo interesante. Ahora, en el caso de qué pasa en México tenemos un mercado muy inflado de camisetas de fútbol. Es decir, son camisetas sumamente caras para lo que son. Para ponerte un ejemplo, una camiseta de los Pumas de 1995, que es considerada como el santo grial de las camisetas de los Pumas, te puede valer 20,000 pesos. Y es una camiseta que ya pertenece a una época comercial, que ya existieron camisetas a la venta, que puedes encontrar no de manera sencilla, pero que sí hay en el mercado. Pero la cantidad de dinero que te puede costar esa camiseta es algo impresionante. En algún momento no la compré desafortunadamente porque #pobreza, pero me llegaron a ofrecer una camiseta de 1965 de los Pumas en cerca de 27,000 pesos. No se compara una camiseta que tenía 30 años más de antigüedad que la del 95 y que nada más costara 7,000 pesos más, pues me pareció bastante peculiar. Pero creo que se debe, insisto, a esta idea de que el mercado mexicano está sumamente inflado en cuestiones de precios. Te puedes encontrar camisetas que no valen nada, camisetas que utilizaron los jugadores de algún equipo hace 6 meses y te pueden costar 6,000-7,000 pesos, cuando pues en realidad ese jugador ni siquiera es importante, ni siquiera es algo relevante, pero como es la versión de jugador y la versión de jugador no se comercializa en las tiendas, te pueden costar 7,000-8,000 pesos en el mercado, podemos decir, en el mercado negro, ¿no? Del coleccionismo, porque también hay un mercado negro ahí en la colección de camisetas de fútbol. ¿Y qué pasa con el fútbol femenil? ¿Esas no son tan coleccionables porque vivimos en este patriarcado machista? Estoy totalmente de acuerdo contigo. No es una cuestión patriarcal, una cuestión machista, una cuestión donde no se le ha dado
dado el suficiente impacto a la mujer. Por ejemplo, una camiseta de Megan Rapinoe del 2019, pues no te va a costar ni cerca lo que te puede costar la de Lionel Messi del 2022, aunque podemos hablar de que en cuestión de leyendas son igual de importantes para el fútbol Megan Rapinoe y Lionel Messi, cada quien en su fútbol femenil y en el fútbol varonil, pero son figuras que han marcado de manera fundamental al deporte en general. Pero claro, ¿no? Desafortunadamente el mercado del fútbol femenil es mucho menor y hay casos, por ejemplo en México, que te encuentras cosas todavía más feas. Por ejemplo, que algunos equipos del fútbol mexicano no les dan camisetas con tecnología de jugador a las del equipo femenil, que se les dan las camisetas de aficionado, les dan las camisetas que sobraron de las fuerzas básicas, varonil. Entonces te encuentras también historias bien desagradables en cómo se les toma como si fueran plato de segunda mesa a las jugadoras que son profesionales igual que los hombres, ¿no? Y que tendrían que tener también una camiseta de acuerdo a las necesidades de la mujer. Y hay muy pocas camisetas que hoy en día que ya están pensadas para la mujer o inclusive que tienen un diseño distinto, el del equipo femenil que el del equipo varonil, ¿no? Es muy reciente esta idea de hacer lotes de camisetas como distintos. Y ya para más o menos ir terminando, ¿nos puedes dar un par de nombres de algunos jugadores que pudieran llegar a tener un estatus muy coleccionable dentro del coleccionismo de los jerseys en el futuro? Pues yo creo que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, quizás Kylian Mbappé, pueden ser tres jugadores que en el futuro sus prendas puedan ser coleccionables, pero estoy seguro que no van a llegar a un nivel de costos importante porque cada vez se va haciendo más normal poder tener la posibilidad de adquirir estas piezas. No son piezas únicas, no son piezas especiales. Conseguir alguna firma pues ya no es tan complicado. Antes pues al ser tan pocas camisetas, poder conseguir la firma y demás pues hacía que fuera algo mucho más relevante. Y también que cuando los jugadores se retiran, o al menos eso hemos visto de los jugadores más importantes de otras épocas, pues se dedican a hacer negocio con sus firmas. Maradona, Pelé, ¿no? Pues tenían una cantidad de camisetas y demás cosas firmadas que pues hacía que su valor fuera muy poco. Entonces pues habrá que ver el futuro del coleccionismo de camisetas porque creo que puede ir un tanto a la baja a esta parte. Y hace un momento nombrabas algo así como lo del mercado negro. ¿Cómo valoras las camisetas usadas en partidos versus las réplicas oficiales? Pues creo que la camiseta usada en juego tiene el plus de saber que estuvo en un partido, porque además hay diferentes como categorías, ¿no? Es la que le llaman match worn, que fue usada en partido, que fue usada en cancha. Otra que se llama versión utilería, que fue una camiseta que fue preparada para partido, pero que no se utilizó en partido. Hay otra que es versión jugador, que es una versión que puede ser encontrada en tiendas o que puede ser alguna camiseta que haya formado parte de algún jugador, pero que no tiene número, que no tiene parches de competición o algo parecido. Y está la versión de aficionado, es decir, pues ya las que venden de manera masiva en las tiendas deportivas. Entonces ahí sí, creo que sí hay una cuestión muy distinta. En la parte de la camiseta de aficionado, creo que para las personas que no se dedican al coleccionismo y las personas que únicamente quieren comprar la camiseta de ese equipo, está bien comprar esa y que creo que es suficiente, aunque debo ser muy honesto, la calidad de la tela de las camisetas de aficionado van siendo muy inferiores al costo que tiene la camiseta. Entonces es una camiseta que la réplica oficial de aficionado te cuesta 1,700, 1,800 pesos la camiseta, y pues es una camiseta que si no fuera de algún equipo no costaría más de 300 pesos por la calidad de las telas, ¿no? Son calidades sumamente bajas, ¿no? Son muy corrientes las telas. Ahora, las de jugador son muy caras, pueden costarte, la de jugador en tienda te puede costar más de casi 3,000 pesos mexicanos. Puede ser que esa valga la pena, pero pues ya es una inversión, pagar casi 3,000 pesos por una camiseta que además tienes que comprar 3 al año y cada año se repite esto. Entonces pues es una inversión donde cada año te llevas 8 o 9,000 pesos comprando camisetas, ¿no? Entonces creo que ahí depende mucho del interés que tenga la persona en la colección. Me parece que tener una camiseta usada en juego, a menos de que sea la gran estrella del equipo, pues yo creo que da exactamente lo mismo, ¿no? Si tienes la de juego o tienes la de tecnología de jugador que no se usó, es realmente poca la diferencia. Y además de que huelen mal. Y en nuestra sección
sección de Coleccionando Datos, les voy a contar que, según los portales de CNN en español y mediotiempo.com, el brasileño Cássio Brandão consiguió la certificación del récord Guinness Mundial por su variada colección de jerseys de fútbol el pasado mes de abril del 2024. Cássio inició su impresionante colección en el año 2000 con una sencilla camiseta que, con el paso del tiempo, se convirtió en la primera de más de 6,100 piezas. Actualmente, su extraordinario conjunto de objetos futbolísticos está protegido en un club de coleccionistas que él mismo fundó en Sao Paulo, Brasil. Entre los tesoros más destacados de su colección se encuentra una camiseta de la selección brasileña firmada por Ronaldo, utilizada en el Mundial de Francia de 1998. Además, posee una emblemática camiseta que usó Pelé durante su encuentro con la reina Isabel II en 1968 en un partido disputado en el estadio Maracaná durante la visita de la monarca a Brasil. Otra joya en su colección es una chamarra de la selección de Brasil de 1994 que fue usada por el piloto Lewis Hamilton, 7 veces campeón mundial de Fórmula 1, durante el Gran Premio de Sao Paulo en 2023. La colección de Cássio no se limita a camisetas, sino que incluye una variedad de objetos invaluables relacionados con el fútbol, considerados auténticos tesoros que preservarán la historia y el legado del deporte para las generaciones futuras. ¿Hay alguna camiseta que te arrepientas de no haber adquirido? Por supuesto, la que te narraba del 65 de los Pumas, que me vendían en cierta cantidad de 27,000 pesos, lo hubiera comprado. Pude haber empeñado algo, pedir prestado algo, o inclusive haber vendido mi colección únicamente para tener esa camiseta, porque era tener la única camiseta y que nadie más la iba a tener y que iba a ser la parte más valiosa de mi colección. Si a tal grado de poder decir que podría dar a cambio todas las demás, pues imagínate, ¿no? Pero desafortunadamente no pude adquirir esa camiseta. ¿Y cómo cuidas y preservas las playeras para evitar que se dañen con el tiempo? Como te comentaba, no creo que lo que hacen los coleccionistas que realmente cuidan sus prendas, las cuelgan, todas son colgadas, cada camiseta únicamente ocupa un gancho y todas están protegidas con plástico grueso para evitar que puedan dañarse por polvo, por agua o por lo que sea. Eso es lo que yo he visto que ellos tienen. Y además, bueno, la cuestión de lavar las camisetas es todo un arte. Es verdaderamente difícil lavar las camisetas porque, bueno, independientemente de que las camisetas que se usaron en juego no se tienen que lavar porque pues es la prueba de que fue usada en juego, lo que usan como prueba es, por ejemplo, en las fotos de los jugadores tienen las manchas de pasto, ¿no? De que se barrieron o que hicieron alguna cuestión, y esas manchas son las que corroboran que se usó en tal o cual partido. Entonces es muy importante mantenerlas sin lavar. Pero en el caso de otra camiseta que tengas y que no tiene tal relevancia porque pues a lo mejor la usó un jugador que no es importante o a lo mejor la compraste tú y demás, hay que lavarlas. Nunca se lavan en lavadora, siempre se tienen que lavar a mano con jabón neutro, con agua tibia. Únicamente se va a lavar, no la parte donde esté manchada la camiseta por alguna cuestión que le cayó o que se manchó de tierra o lo que sea. Solamente en esa zona se va a lavar, se lava por detrás para que no se dañen los estampados. Es de verdad todo un arte poder preservar las camisetas cuando se habla de la limpieza. Creo que es evidente que estas piezas trascienden el simple tejido que las componen para convertirse en historias vivientes, ya sea por el legado de una leyenda como Maradona, la emoción de un mundial o el diseño icónico de una época. Cada camiseta tiene algo que contar. Al final, coleccionarlas no es solo una pasión, es un tributo al deporte, a la cultura y a los momentos que nos hacen vibrar, porque en cada costura hay una historia y en cada historia una razón para siempre seguir coleccionando. Me encantó, ¿no? Lo que dijiste, ¿no? Creo que es algo apasionante, ¿no? Como toda colección, creo que todas las colecciones tienen algo de apasionante, pero creo que esto que comentas, pues es, además de una colección que es muy personal, que tiene una idea muy propia de cada uno de nosotros, pues también te vincula con otras personas que también tienen esta misma pasión, ¿no? O esta misma identificación con algún equipo. Creo que es una colección muy especial y muy distinta a otras colecciones como de figuras o de alguna saga o alguna película. Creo que tienen otros ingredientes que la hacen distinta, no mejor ni peor, por supuesto, pero sí diferente. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y Juan José, ¿tus redes? En X estoy como @JJ_SánchezB, B grande, y en Instagram y en Facebook, si todavía alguien usa Facebook, lo usamos sobre todo para vender y comercializar camisetas
camisetas en el mercado negro. Es Juan José Sánchez Bracamontes en Facebook y JJ Indian 19 en Instagram. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.